Ya tenemos en contacto al enólogo Héctor Duriguti. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches, Esteban. Mucho gusto tomar en contacto contigo. ¿Todo bien y vos? Bien, gracias. Un placer y gracias por tu tiempo y compartiendo algunas de tus novedades con nuestros oyentes. Héctor, el proyecto que han emprendido en primer lugar con tu hermano y el equipo que armaron arranca en el 2002, ¿verdad? Correcto. Familia Duriguti es un proyecto que arranca en el año 2002, una sociedad entre Pablo, mi hermano y yo, que la fuimos desarrollando a través de los años. Y bueno, hoy Duriguti ya se ha hecho una marca consolidada en el mercado, a través ya de... Estamos en el año 18, así que son 16 años ya prácticamente que vamos a cumplir en el mercado. Y bueno, estamos ahora con un proyecto nuevo, como es el proyecto de las compuertas. Lo acabamos de lanzar hace muy poquito. Cada uno de ustedes, tanto Pablo como vos, ha tenido una trayectoria previa como enólogos hasta ese 2002 en que deciden emprender este ya consolidado proyecto familiar, y luego vos como CEO, gerente general, has también incorporado el proyecto de La Madrid, para el que vos estás haciendo también enología. Correcto. Mi hermano trabajó durante muchos años en el grupo Yandón y después en el grupo Catena, sobre todo en la bodega La Rural, con Mariano Di Paola, y hizo una amplia carrera. Y después, bueno, yo por mi lado tuve la posibilidad de haber trabajado entre tantas otras empresas en Alto Las Hormigas y haber trabajado con dos de los 5 mejores enólogos o fly winemaker del mundo, como Alberto Antonini y Silvio Pagli. Exacto. Y bueno, en el 2002, cuando decidimos unirnos, ya los dos veníamos con vasta experiencia en el tema enológico, y en el año 2005 aparece Guillermo García La Madrid, inversionista de Puerto Rico, con el cual empiezo a trabajar con él, y bueno, hoy compartimos muchas cosas en común, entre las cuales la bodega, y yo estoy a cargo de toda la parte gerencial y enológica de La Madrid también. Han optimizado el rendimiento del conjunto del equipo y de la empresa, pero siguen manteniendo identidades. Comentanos características de la línea de vinos La Madrid y características del emprendimiento familiar de Familia Duriguti. Son dos proyectos totalmente distintos. La Madrid está basado 100% en uvas provenientes de Luján de Cuyo, de Agrelo, con viñedos propios, 102 hectáreas de viñedos propios, repartidos en 3 distintos viñedos, donde, bueno, digamos así que de cada uno de los viñedos, de cada distintas parcelas, sacamos distintos tipos de vinos. Tenemos 3 rangos de vinos, una línea de entrada, una línea de reserva y una línea de gran reserva. Y con Duriguti es un blend de terroir. Por ejemplo, el Malbec es un blend de 4 terroirs distintos, y mezclando el Valle de Uco con Luján de Cuyo. Duriguti tiene sus viñedos propios, y parte de la uva la trae también del Valle de Uco. Duriguti está basado básicamente en las compuertas, es donde tenemos nuestros viñedos, pero también traemos uva del Valle de Uco. Es dos proyectos que, si bien la enología, digamos así, o el concepto enológico está manejado por las mismas cabezas, pero bueno, los perfiles son totalmente distintos. Con identidades, ¿no? bien diferenciadas, tal cual. Por eso te pedí que lo remarcaras, que lo aclararas. Y entre vos y tu hermano, en ese equipo que ustedes fundaron y con las experiencias amplias que ambos traían, ¿cómo describirías cuál es el aporte, la visión de uno y otro, de Pablo y de Héctor Duriguti? Bueno, después, a ver, al principio fue un poco, te diría, complicado, porque bueno, cada uno venía con su teoría enológica y su práctica enológica, pero a través de los años nos fuimos uniendo y fuimos alineándonos también con lo que el mercado busca y con lo que nosotros queremos. Sí. Pablo venía con un concepto un poco más, te diría, americano, yo venía con un concepto un poco más europeo. Por las empresas donde nos habíamos formado, por las situaciones de vida donde nos había tocado trabajar a cada uno. Pero hoy en día los dos tenemos un concepto que lo hemos unido bastante,
y él está muy a cargo de todo lo que es la parte enológica, yo estoy muy a cargo de todo lo que es la parte de viñedos, interpretación de los vinos y la parte comercial. Y Pablo es el que maneja la parte enológica del día a día en la bodega, ¿no? Bien. Qué bueno, qué intensa experiencia esto de armar equipo con un hermano, ¿no? Y con la forma en que han desarrollado las trayectorias, ¿no? Porque cada uno se ha fogueado y ya tenía una historia sólida previa, más allá de lo más fuerte es el vínculo de sangre, ¿no? Pero qué bueno después poder coincidir en este proyecto propio. Y hablando de proyecto propio y para ir llevando a la confluencia de la novedad última que han lanzado, que es el proyecto Las Compuertas, que tiene que ver ahí con el epicentro que ustedes han adoptado como zona de operaciones, de trabajo. Contanos del proyecto Las Compuertas, cómo se gestó. Tengo entendido que son 4 etiquetas inicialmente. Sí, un poco redondeando el tema del concepto de trabajar con el hermano, la verdad es que somos los 2 únicos hermanos, donde tenemos un vínculo bastante estrecho, gracias a Dios, y compartimos la misma filosofía de vida, ¿no? Porque en definitiva, ser viticultor o ser enólogo o productor de vinos es una filosofía de vida. Uno elige cómo quiere vivir. Nosotros decidimos vivir así. Nosotros nacimos en un pueblo a 60 kilómetros del este de Mendoza, se llama Rivadavia, y fuimos hace muchos años a vivir a Vitalba de Las Compuertas, y empezamos a entender lo que era el concepto de la viticultura en Las Compuertas, y nos enamoramos de la zona y compramos nuestros viñedos ahí y nos hemos arraigado con nuestras familias ahí. Y entonces por eso te decía, para nosotros es una filosofía de vida. La interpretación del terroir, la interpretación de la finca, la interpretación de cómo vive la gente y cómo eran las costumbres de la gente del pueblo de Las Compuertas, porque no nos olvidemos que sigue siendo un pueblo. Y bueno, un poco nosotros en este pueblo lo que hemos hecho es tratar de rescatar los viñedos antiguos de la urbanización. Claro, ahí están muy amenazados. Los viñedos son del año 1914, y bueno, es una zona bastante codiciada porque está muy cerca de la ciudad de Mendoza, donde los country han ido avanzando, y eso ha hecho que en cierta medida se vayan erradicando los viñedos y se vayan haciendo construcción de country. Nosotros decidimos instalarnos ahí porque nos gusta el terroir, porque entendemos que hay una diversidad de terroir bastante importante dentro del viñedo, y bueno, y decidimos aportar ahí hace ya, desde el año 2007, hace 10 años que venimos elaborando los vinos de ahí, buscando la identidad del terroir, y recién el año pasado decidimos salir al mercado con las etiquetas con las cuales nosotros nos sentemos cómodos de lo que es el proyecto, la interpretación del terroir de Las Compuertas. Entonces hay un Malbec centenario de 1914, que solamente se hacen 1.898 botellas. Después hay un Malbec que se llama 5 suelos, porque hay 5 suelos distintos dentro del viñedo. De ahí se hacemos 9.128 botellas. Después tenemos una variedad que fue experimental en su momento y nos gustó y nos gusta cómo se desarrolla, que es el Cordisco. Famoso Cordisco se denomina en la Argentina, que es el Montepulciano de Abruzzo, solamente que como es una denominación de origen en Italia no se puede utilizar el nombre de Montepulciano, y en Argentina se llama Cordisco. Y el cuarto vino es una criolla que en definitiva nosotros cuando compramos el viñedo, el encargado de la finca nos comentó que su papá había sido y su abuelo los que habían plantado ese viñedo, y nos contaban cómo hacían los vinos anteriormente, y nos llevaron a recorrer la casa de sus abuelos, donde ellos crecieron, y encontramos que había un parral de criolla, y bueno, y ese era el vino que el pueblo tomaba anteriormente. Entonces, en homenaje al pueblo, a la trayectoria de la gente de la zona, decidimos que ese parral chiquito de criolla, que no está dentro de nuestra propiedad, sino que es de la propiedad de la familia Daniele, decidimos hacer una criolla en homenaje a esta gente, que era el vino que hacían para el pueblo para tomar después durante todo el año. Piletas de hormigón, muy rudimentariamente. Así que esas son las 4 etiquetas que tiene Duributi hoy con el proyecto de Las Compuertas. Y muy expresivo el nombre y el contenido de cada una de esas 4 etiquetas, ¿no? Hay parte de algo clásico que es de la variedad Malbec, pero también yendo a las raíces, lo último que acabas de comentar, esta etiqueta de uva criolla, y la innovación y el juego con varietales más
entre comillas, raros, exóticos, como el cordisco. ¿Cómo describirías la característica de esta variedad tinta del sur de Italia, de los Abruzzo, del Montepulciano? Cordisco para nosotros. El cordisco es un vino que de ciclo de maduración largo, donde en Mendoza se adapta bien. Tiene una concentración alcohólica no muy alta, tiene 11 grados y medio, muy escasamente puede llegar a 2. Se lo vinifica como un tinto, pero en cierta medida tiene las características cromáticas, digamos así, como si fuera de un Pinot Noir, pero las características gustativas totalmente distintas. Y es un vino que tiene mucha fruta, con una acidez natural muy elevada, ¿sí? Es un vino joven, fresco, no son vinos de guarda, obviamente. En Argentina las características de los cordiscos es totalmente distinta a las características de los montepulcianos en Italia, ¿no? Claro, el terroir es totalmente diferente. Pero es un vino fácil de beber, es muy amigable, es un vino que está muy bien como para un aperitivo, como para una cena también con comidas livianas, no con comidas muy pesadas. Vino gastronómico, digamos así. Sí, señor. ¿Qué te motivó? ¿Fue un proceso de selección o te interesó por algún motivo en particular el desarrollo de esta variedad? Sí, nosotros somos familia descendiente de italianos, ¿no? Como el apellido lo dice, y un amor por Italia muy fuerte. Yo viví en Italia 2 años. Entonces, conozco mucho de las variedades italianas y decidimos plantar Montepulciano, decidimos plantar Nero d'Avola, estamos plantando Cerisiolo, Frepato, Marsalán, que son todas variedades italianas. Sí, y probando, del sur jugando, en particular. Que se dan en Argentina. Así que son pequeñas producciones de las cuales estamos haciendo este tipo de vinos que son experimentales y nada, queremos llegar a tener un vino que se llame Las Compuertas, que cuando vengas a nuestra bodega aquí, vengo a probar un vino Las Compuertas, no vengo a buscar un Malbec, lo que hay adentro no importa, lo que hay te gusta es eso, y ese es el terroir. Bien. Básicamente ese es el concepto. Qué maravilla, porque en definitiva es eso, uno quiere beber un vino que le dé placer. Después todo lo demás, bueno, son precisiones, detalles, pero el fondo, el principio y el fin principal es que sea un vino que dé placer. Y Héctor, ¿qué has sacado en conclusión? Yo he visto fotos tuyas que has publicado meses atrás. Has estado trabajando en Europa, no sé si era en Italia, no recuerdo con precisión. Y has estado trabajando, pero cómo se nota que sos joven. Trabajando duro ahí en las fotos, salvo que fueran una especie de casting, pero un trabajo intenso. ¿Qué te deja como decantación, como experiencia, ese trabajo que has hecho en Europa? ¿Qué te deja como enseñanza, como para que vos digas, extraigo de esta experiencia tal cosa? Bueno, el proyecto está en Galicia, en una zona que se llama Orense Rivadavia. Ajá. Casualidad, justo Rivadavia, nada más que es con B alta, nosotros nacimos en Rivadavia, en Mendoza, que es con B baja. Sí. Eso pertenece a la comunidad del Ayuntamiento de Castrelo de Miño, es una pequeña aldea que se llama Asbouza, donde, bueno, nosotros desde el año 2014 que estamos yendo con mi hermano y fuimos a aprender, y ya en el 2017 nos instalamos a elaborar vinos blancos, básicamente el 90%, el 10% vino tinto. Sí. Y es mamar un poco la cultura de cómo trabajan en Galicia, que es una de las partes muy importante de la viticultura europea y sobre todo de España, ¿no? Nos cuenta la historia que dice que Cristóbal Colón, cuando cruzó a América, los vinos que traían en el naufragio eran vinos gallegos, no eran vinos españoles, eran vinos gallegos. Entonces es una cultura muy antigua donde, bueno, hemos encontrado variedades autóctonas que nos encantan, como la Treixadura, el Godello, el Loureiro y Albariño, por los tintos y por los blancos, perdón, y por los tintos la Mencía, el Abrancellao, Sonso y Caíño, que son todas variedades autóctonas, ¿no? Todas variedades prefiloxéricas. Y bueno, la verdad que la geografía, la gente, el pueblo, la tierra, la comida, la bebida, es parte de esa filosofía, parte de esa cultura, y donde nosotros estamos aprendiendo eso, ¿no? Hemos ido con nuestra impronta vitivinícola, pero más que todo hemos ido a aprender. Y como te decía al principio de la conversación, esto es una filosofía de vida. Y si lo sabes interpretar como eso, podés ir a cualquier lado y entender lo que la gente en cada país hace, cómo vive, cómo hace vino.
cómo se bebe el vino también. Es como ir a las raíces, no es tampoco tan casual el hecho de que nuestra vitivinicultura tiene raíces de gente que en gran parte vino sustancialmente de Italia y de España a transmitir, entre otras cosas, la cultura del vino, ¿no? Correcto, bueno, al menos en Mendoza la descendencia española y la descendencia italiana es muy fuerte. Es fuertísimo, sí. Así que es volver un poco a las raíces, es así. Héctor, realmente un placer charlar este rato contigo, el tiempo voló, el gusto de tener algo de información tuya y de tu trabajo, junto con el de tu hermano y equipo. Queda abierta la invitación, como ya te lo he dicho en algún llamado telefónico, para cuando estés por Buenos Aires que nos visites, y un placer compartir un programa contigo charlando de qué otra cosa, de vinos. De vinos, ok. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por tu llamado, muchísimas gracias por la entrevista y a vuestra disposición. Con mucho placer estaremos en Buenos Aires y nos juntaremos a dialogar sobre vinos y a probar algunos buenos vinos, algunos exponentes. Dale, va a ser un placer. Héctor, gracias por tu tiempo, que estés muy bien. Saludos, por supuesto, también a tu hermano y que sea hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias, Esteban. Que tengas un lindo fin de semana y buenas noches. Gracias por el llamado. Y que tengas un gran 2018. Igualmente, muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Ha sido Héctor Duriguti, enólogo.